Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Airbnb versus hoteles en Aruba. Departamento de Asuntos Económicos culminó con éxito el taller de jóvenes emprendedores. Más de 100 muertes deja en Texas por culpa de las lluvias. A un mes del atentado en contra de Miguel Uribe, así va la investigación. Accidente en gimnasio quedó grabado por cámaras de seguridad. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, como siempre dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente martes. Empezamos con noticias locales y con lo mencionado recientemente por el gremio de AJATA, que representa no solamente la sociedad de turismo, pero también distintos gremios y también compañías. Ellos estuvieron haciendo un análisis de lo que trata, lo que prefieren los turistas al momento de quedarse en la isla de los hoteles o si no los Airbnb, que son términos cortos. Sin embargo, se ha demostrado una tendencia que últimamente los turistas prefieren este tipo de alojaciones como apartamentos, condominios y demás. La Asociación de Hoteles y Turismo de Aruba AJATA analiza los datos del turismo para así elevar la trayectoria de nuestra principal industria. Recientemente, utilizando los datos turísticos que la Autoridad de Turismo de Aruba publicó, AJATA evaluó el crecimiento del sector de alojamiento en los últimos años. Es conocido en la comunidad que desde el 2018 han abierto 4 hoteles grandes y algunos otros pequeños, pero no hay transparencia sobre cuántas casas o apartamentos de alquiler vacacional a corto plazo, lo que se conoce como Airbnb, se han creado y esto han ingresado a nuestro mercado turístico. Lo que sí es transparente son los datos de los turistas que llegan a Aruba y su elección de alojamiento. Analizando los datos de la Oficina de Turismo del año 2018 y comparándolos con el año 2024, se puede concluir que la cantidad de estadía, noches de visitante, no ha crecido en el sector hotelero. Aunque hay más habitaciones, esto no ha resultado en más alojamiento en hoteles, lo que significa que los hoteles están compartiendo la misma cantidad de estadía. Mientras tanto, la estadía en alquileres vacacionales a corto plazo sí ha crecido con un 71%. La realidad es que el gran crecimiento en el volumen de nuestro turismo ha ocurrido en el segmento de turistas que eligen quedarse en casa o apartamento. Lamentablemente en Aruba aún no existe un registro ni regulación para este sector, lo que hace imposible contar con un inventario correcto. Tampoco hay claridad sobre la cantidad de condominios que están en construcción o pendientes a construirse y los cuales también podrían ingresar a este mismo mercado. La falta de registro y regulación del sector de los estadías cortas significa que muchas de las ganancias provenientes de este crecimiento no están contribuyendo adecuadamente al desarrollo y bienestar general de Aruba. Cambiando de tema, el Departamento de Salud junto a JICA Envi hacen un nuevo llamado a la comunidad para que estén muy pendientes a los alrededores de sus casas para mirar a ver si de pronto hay criaderos de zancudos que podrían generar ciertos brotes. Como sabemos, estamos en temporada de lluvia y por eso hay que estar muy pendientes. Recientemente, el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, a través de su Unidad de Desarrollo Empresarial IDEA, concluyó el proyecto Jóvenes Emprendedores con una ceremonia de entrega de certificados a los participantes. La serie de talleres que se llevó a cabo del 15 de abril al 1 de julio abarcó un total de 7 temas. Un total de 17 participantes formaron parte de los talleres. De ellos, 12 obtuvieron su certificado por haber tenido una asistencia superior al 75% y recibieron su certificado de manos de la directora de este departamento, la señora María Deikov Pita. La serie de talleres Jóvenes Emprendedores fue diseñada para dotar a los participantes entre 18 a 35 años con conocimientos, habilidades y mentalidad necesarios para desenvolverse en el ámbito empresarial. Los participantes adquirieron valiosas herramientas y conocimientos en áreas claves para construir y mantener un negocio exitoso. Felicitaciones a todos los participantes por su esfuerzo y determinación, y también IDEA quiere agradecer a los facilitadores como por ejemplo el señor Dave Martinus, el señor Elton Lampe, Jeremy Cruz, la señora Julieta Van der Biesen, la señora Geosania Laclé y la señora Charis Hundalí por compartir su conocimiento y
y experiencia por hacer exitoso este proyecto. También agradecimiento especial al ministro de Finanzas, Asuntos Económicos y Sector Primario, señor Geoffrey Weber, por su apoyo. Cambiando de tema, el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, junto a su unidad IDEA, culminaron con éxito esta serie de talleres de jóvenes emprendedores de 18 a 35 años que con éxito culminaron esta serie de talleres. Ellos recibieron sus certificados. Recientemente, el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, a través de su Unidad de Desarrollo Empresarial IDEA, concluyó el proyecto Jóvenes Emprendedores con una ceremonia de entrega de certificados a los participantes. La serie de talleres que se llevó a cabo del 15 de abril al 1 de julio abarcó un total de 7 temas. Un total de 17 participantes formaron parte de los talleres. De ellos, 12 obtuvieron su certificado por haber tenido una asistencia superior al 75% y recibieron su certificado de manos de la directora de este departamento, la señora María Deikov Pita. La serie de talleres Jóvenes Emprendedores fue diseñada para dotar a los participantes entre 18 a 35 años con conocimientos, habilidades y mentalidad necesarios para desenvolverse en el ámbito empresarial. Los participantes adquirieron valiosas herramientas y conocimientos en áreas claves para construir y mantener un negocio exitoso. Felicitaciones a todos los participantes por su esfuerzo y determinación, y también IDEA quiere agradecer a los facilitadores como por ejemplo el señor Dave Martinus, el señor Elton Lampe, Jeremy Cruz, la señora Julieta Van der Biesen, la señora Geosania Laclé y la señora Charis Hundali por compartir su conocimiento y experiencia por hacer exitoso este proyecto. También agradecimiento especial al ministro de Finanzas, Asuntos Económicos y Sector Primario, señor Geoffrey Weber, por su apoyo. Empezamos nuestra ronda internacional en el sur de los Estados Unidos, pues hasta el momento ya se han contabilizado hasta ayer lunes 100 fallecimientos por culpa de las lluvias y las inundaciones. Esto mientras que los bomberos y distintos departamentos logran rescatar a más y más personas. La esperanza rápidamente se ha convertido en duelo en esta zona. Sabemos que por lo menos 100 personas se han reportado fallecidas y decenas de otras permanecen desaparecidas. Entre ellas, un grupo de 10 niñas que se encontraban en un campamento de verano ubicado a las orillas del río Guadalupe, el mismo río que ven a mis espaldas y que muchas personas en esta zona consideraban una fuente de paz, un lugar de refugio, y que ahora, como pueden ver en cámara, se ha convertido en una zona de desastre. Como pueden ver, la búsqueda continúa al aire y también a pie. Socorristas están trabajando contrarreloj para encontrar a todas esas personas desaparecidas. Agencias federales y locales junto con voluntarios llevan a cabo búsquedas de sobrevivientes. Los esfuerzos se concentran mayormente entre los escombros que pueden ver en cámara, entre las ramas, entre los árboles caídos e incluso entre carros que se han estrellado y están atorados entre esas mismas ramas. Y bueno, sabemos que las condiciones del tiempo no han sido favorables durante los últimos días. De hecho, el día de ayer los rescatistas que se encontraban a las orillas del río Guadalupe tuvieron que evacuar y suspender sus esfuerzos debido a una alerta de posibles inundaciones en esta zona. Y ahora vamos a Mérida, a Venezuela, en donde allí un pueblo se encuentra totalmente devastado desde hace 15 días por culpa de las inundaciones que esto generó que el pueblo completo estuviese afectado. Los negocios, las casas y los pobladores están muy preocupados por la situación. Así luce hoy el pueblo de Apartaderos. Han pasado casi 15 días de aquel terrible 24 de junio, cuando el río se desbordó llevándose todo a su paso. Y desde entonces los pobladores y el gobierno persisten en reconstruir y sacar adelante este turístico lugar. Hoy conoceremos testimonios de habitantes de estas humildes viviendas. Tienen pérdida total y lo que más anhelan es que el gobierno les pueda ayudar a obtener otra vivienda digna.
junto a sus familiares para poder de esta manera tener tranquilidad. Ese día que llovió, se nos vino el agua por aquí. Aquí era un muro, se nos metió el agua por aquí. Y sí, nos hundió la casa. Esta es mi casa. Y bueno, le damos gracias a Dios que pudimos salir. Pude sacar el niño. Y lo único que estamos pidiendo es una casita para vivir con mi familia, con mi esposo. Pero nosotros estábamos aquí en la casa y el río bajaba crecido y nosotros estábamos aquí en la casa. Cuando nosotros vimos que salió bajo el agua por la carretera por aquí al frente, ahí salimos con la familia a correr, ¿qué más? Había sido como 32 años que había crecido el río así, pero como esta vez no había crecido. ¿Qué pide usted en este momento? Nada, yo pido una casita para meter a la familia, eso más que todo. Ellos no han podido incorporarse a sus actividades habituales, están pendientes de las ayudas que puedan recibir y en lo que puedan colaborar como parte de una comunidad que se levanta ante la adversidad. El día de ayer, 7 de julio, se culminó un mes exactamente desde el atentado en contra de Miguel Uribe Turbay, quien todavía se debate entre la vida y la muerte en la Fundación Santa Fe en Bogotá. Pues allí su familia no solamente agradece por el trabajo que ha desarrollado los neurólogos, la clínica, pero también por las oraciones y las muestras de apoyo que han dado muchas personas por Miguel. Gracias Dios, ayúdame más. Es el más reciente mensaje de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, con el que recordó que hace un mes su familia está luchando una de las batallas más grandes que ha llegado a su hogar. El precandidato presidencial ya completa 4 semanas internado en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe, luego de ser víctima de un ataque sicarial. Desde entonces su familia le pidió al país sumarse en cadena de oración. Quiero contarles que Miguel es un guerrero, sigue luchando por su vida. Sigue dando esta batalla, está anclado a la tierra. A las afueras del centro asistencial las velas no se han apagado desde hace 30 días. El andén se llenó de banderas, de imágenes de santos, fotografías de Miguel y hasta cartas elaboradas a mano, en las que decenas de personas piden por la pronta recuperación del precandidato. Hasta los niños han dejado coloridos dibujos con mensajes de fuerza y tampoco han faltado las serenatas. Decenas de personas unidas en oración se han congregado en torno a la Virgen María y a San Charbel. El acto de violencia despertó en los colombianos un sentimiento de indignación y solidaridad colectiva que se ha hecho visible en las calles. Lo más importante es que todos los colombianos tengan a su familia unida, que esos niños puedan ir con su papá a su casa. Yo creo que eso es lo más importante. Este domingo en varias ciudades del país se corrió la carrera por la vida en homenaje al joven senador y precandidato presidencial. ¡Fuerza, Miguel! Y ahora vamos a Paraguay porque cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que 2 delincuentes, una pareja, ingresa a un local de venta de productos tecnológicos y se llevó varios aparatos. Las autoridades abrieron una investigación. Una pareja fue grabada robando teléfonos de alta gama dentro de un local ubicado en el predio de un shopping de Asunción. Ambos ingresaron a la tienda y realizaron un recorrido haciéndose pasar por clientes. En un momento dado, la mujer, aprovechando que los vendedores estaban ocupados ante la presencia de varios clientes, se acerca con su acompañante a una vitrina y con una aparente llave abre la puerta de vidrio. La mujer finge hacer una llamada mientras el hombre extrae los productos que mete a una bolsa para luego salir del lugar. En total se habrían llevado unos 5 teléfonos de la marca iPhone con un valor total aproximado de 50 millones de guaraníes. Y ahora vamos a un reciente reporte de unas bengalas que fueron lanzadas en un partido en Uruguay mientras que los hinchas allí estaban celebrando el triunfo de su equipo. Pues una de estas bengalas alcanzó a un policía que se encontraba de guarda y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. El uso de las bengalas en el fútbol uruguayo es una moda que se instaló hace tiempo, ya sea en clásicos, en horario nocturno, como a plena luz del día, como el pasado domingo, que terminó con un policía herido y derivado a un quirófano. El Ministerio del Interior hizo un balance del operativo policial realizado durante el clásico, en el que se destaca que 2 efectivos resultaron heridos y una persona detenida.
El policía que sufrió la peor parte fue un efectivo de 47 años, perteneciente al sector logística y apoyo de la Jefatura de Policía de Montevideo, que cumplía funciones como 222 y al que esta bengala, lanzada por hinchas de Nacional desde la tribuna Colombes, le impactó de lleno en la zona genital. El hombre fue trasladado e intervenido de urgencia, perdió un testículo y fue derivado a una unidad de CTI. Durante esta jornada, la evolución médica de la víctima determinó su pase a una sala intermedia, donde se recupera. El Ministerio del Interior asegura que se están haciendo las averiguaciones correspondientes en base a los registros de videos y otros elementos para determinar las responsabilidades concretas en cada caso, en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia. Otro efectivo de la Guardia Republicana resultó con traumatismo en el codo sin fractura, consecuencia de una pedrada. El operativo terminó con una persona detenida, pero no está involucrado al incidente de la bengala. En un ómnibus que trasladaba hinchas de Nacional, se incautaron cuchillos, machetes y cadenas. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Importancia de chequear nuestro colesterol. Accidente en semáforo se viralizó. Pucci, bancune. O Aruba, danos sushi y sleta. Masigi, cuidanos cultura. Se está aportando. Los Aruba, dushi, tera, bancune y bayuda. Sigue que tradición, persiguiente generación. Tu hermana Laira. Se está siempre creando. Deportes y alza. Se están aportando. Cultura del futuro. Se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Banserio, una iniciativa de Aruba Tourism Authority. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Se dice que, por ejemplo, en países como los Estados Unidos, una de las causas principales de la muerte en las personas son de pronto accidentes cerebrovasculares que tienen que ver de pronto con el colesterol malo que pueden tener las personas. Sin embargo, distintas investigaciones indican que en ocasiones los pacientes no se toman la medicina conforme se la prescrito los médicos. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Todos los años en Estados Unidos, alrededor de 805,000 personas sufren un ataque cardíaco y más de 795,000 hombres y mujeres sufren un accidente cerebrovascular. Sin embargo, existen medicamentos para reducir el riesgo de ambos. A pesar de los beneficios de estos tratamientos para el colesterol alto, no se utilizan lo suficiente. El doctor Caleb Alexander de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins es el autor principal de un estudio en el que se analizaron 5,000 adultos estadounidenses. Aproximadamente la mitad de los estudiados reunían los requisitos para tomar medicamentos para reducir el colesterol.
Sin embargo, solo alrededor del 23% de los pacientes que nunca habían tenido un episodio cardiovascular grave tomaban el medicamento para reducir el riesgo de sufrirlo. Y de los que han tenido un episodio grave, solo alrededor del 68% estaban tomando el medicamento. Estos tratamientos incluyen las estatinas, con las que muchas personas pueden estar familiarizadas. Estos medicamentos son seguros y eficaces y llevan muchos años en el mercado, pero también son tratamientos más nuevos. Alexander dice que hay muchos motivos por los que las personas no toman medicamentos para reducir el colesterol. Muchas no reciben un diagnóstico y se saltan los chequeos anuales, así que no saben que tienen el colesterol alto. Es posible que otras sientan que no necesitan tratamiento o que el costo está fuera de su alcance, y otras no se acuerdan de tomar los medicamentos de manera constante. Y llega nuestra sección de las más virales y nos vamos hasta Luisiana, en los Estados Unidos, en donde un hombre que se encontraba arreglando un semáforo, un trabajador, resultó colgando del aparato después de que un tráiler bastante fuerte pasara y lo accidentara. Las imágenes son fuertes. Un trabajador eléctrico en Denham Spring, en Luisiana, vivió momentos de angustia cuando un tráiler de 18 ruedas golpeó la canastilla de la grúa en la que se encontraba realizando la reparación de un semáforo. El incidente, captado por una cámara de tablero y allí publicado por un usuario, muestra el instante en el que el camión da vuelta a la izquierda en una intersección y choca con el brazo del elevador tipo bucket, provocando que la canastilla colapsara. Esto dejó al trabajador colgando en el aire, suspendido sobre la calle gracias a que traía arnés, luego de que al parecer el conductor del tráiler no vio las señales del otro trabajador sobre la avenida que le indicaba de alejarse, sobre el que estaba su compañero. Tras el impacto, detuvo de inmediato el camión, mientras el trabajador corría a prestarle ayuda a su compañero en la base del equipo. De acuerdo con las autoridades locales, el trabajador solo sufrió raspones y moretones leves a pesar del aparatoso del accidente. Hasta el momento, el departamento de policía no ha proporcionado información. Y si hablamos de accidentes y de imágenes que se han viralizado, vean esto que ocurrió en un gimnasio cuando una persona estaba trotando, estaba caminando en estas caminadoras elípticas, cuando de pronto por un descuido se cayó, pero no solamente se cayó la persona, sino otras personas que intentaron ayudarla. Los gimnasios son espacios que permiten una constante activación física para toda aquella persona que paga algún tipo de suscripción. Si bien cada espacio cuenta con diferentes aparatos, la realidad es que la gran mayoría de sitios tienen caminadoras eléctricas. Pese a sonar algo sencillo, el uso de estas máquinas necesita la mayor concentración y así evitar algún tipo de accidente. Para probar lo antes dicho, en las últimas horas se comenzó a popularizar mediante redes sociales la grabación de pocos segundos que muestra el preciso momento en que una mujer cayó de una caminadora. Sí, una cámara de seguridad documentó el preciso momento en que la involucrada caminó sobre otro aparato que estaba en movimiento. La afectada cayó a la banda y provocó la colisión de la otra dama que estaba ejercitándose. Un hombre que estaba en el lugar de los hechos intentó acercarse a las lesionadas, mas cometió el mismo error y acabó en el suelo. Un último sujeto decidió sumarse al conflicto y saltó desde su máquina hasta el lugar. En total, el suceso dejó a 4 amantes del deporte en el suelo. Si bien se conoce cuándo ocurrió, hasta el momento tiene más de 18 millones de reproducciones. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Wingo, la aerolínea que nos acerca a distintos destinos como Bogotá y Medellín en Colombia, y más estando cerca la celebración del 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia. Viaja a Bogotá desde Aruba con Wingo. Están planeando un viaje desde este paraíso hasta la vibrante capital en Colombia. Con Wingo es posible y más fácil que nunca. Ahora podrán volar desde Aruba a Bogotá con Wingo 2 veces por semana, disfrutando de tarifas accesibles, excelente servicio y la comodidad que merecen. Frecuencia de 2 vuelos semanales, la ruta Aruba-Bogotá, Bogotá-Aruba con la aerolínea Wingo. No se pierdan la oportunidad de explorar Bogotá con su cultura, gastronomía y vida urbana única. Reserven ahora mismo y vivan una experiencia inolvidable. Vean esta increíble historia de un hombre y su familia en Malasia que cruza todos los días el mar para poder llevar a los niños al colegio. Y no solamente tiene que hacer este recorrido de ida, pero después irlos a buscar.
Una historia particular ha llamado la atención de los internautas, ya que un padre de familia lleva a sus hijos al colegio utilizando 3 medios de transporte distintos. Según como es bien sabido, llevar a la escuela a los niños es fundamental para su desarrollo, incluso los prepara para la vida adulta. En ese sentido, los padres de familia hacen lo posible para que sus hijos estén en centros educativos, tal y como es este padre en Malasia, que lleva más de 5 años cruzando el mar para llevar a sus pequeños al colegio. Esta particular historia no solo ha conmovido en las redes, sino también los seguidores han resaltado la fortaleza del papá por sacar adelante a su familia. Por lo general, los papás ponen a sus hijos en un colegio que esté cercano a su domicilio. Sin embargo, la situación de un padre de familia en Malasia es diferente. Él recoge en barco diariamente para llevar a sus pequeños a la escuela. A pesar de que existe una ruta terrestre, lo cierto es que, según él, esto tomaría cerca de 4 horas e implicaría atravesar bosques, pendientes y el riesgo de encontrarse con animales salvajes o venenosos. Por eso el papá mencionó que a partir de las 6:30 de la mañana, junto a sus hijos de 11 y 8 años, alistan sus útiles escolares con la ayuda de su esposa. De allí van en moto hasta el embarcadero. Después de esto utilizan también este barco para así de esta manera llegar a su destino final. Por su parte, el padre retorna a su casa tomando la misma ruta y horas más tarde regresa por sus pequeños. Y los dejo con estas hilarantes imágenes que ocurrieron en el Perú, como un vendedor ambulante estaba ofreciendo crema de nácar allí a los transeúntes, supuestamente que les iba a mejorar la apariencia del rostro. Lo chistoso del caso es que muchas se las aplicaron allí en la calle y quedaron como mimos. Los peruanos acuden al centro de Lima, puesto que es una gran alternativa para encontrar hasta el artículo menos pensado. En este lugar suelen instalarse vendedores ambulantes, quienes prometen los mejores productos, como este hombre que estaba vendiendo la famosa crema de concha de nácar con la promesa de mejorar la textura de la piel. Sin embargo, los usuarios en las redes no tardaron en reaccionar y con su ingenio habitual convirtieron la escena en un verdadero fenómeno viral. En el video se mostró con un gran número de personas que veían con detenimiento cómo el sujeto se aplicaba la milagrosa crema que borraría las imperfecciones del rostro. Incluso se logró visualizar a 3 mujeres que tenían la cara completamente blanca, ya que se habían untado en la fórmula. El vendedor ambulante había implementado su puesto con tinas llenas de agua para que sus clientas lograran lavarse el rostro y mostrar ante el público los cambios que se habían generado tras la aplicación de la crema. No obstante, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos estaban comparando la apariencia de las mujeres con mimos. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.